Si hay alguien que hoy en día necesita comprar una máquina de la marca Meishow, en este video vas a ver lo que ha sido la evolución de la marca, desde la primera que sacaron hasta la última que ha salido. Yo he tenido prácticamente todo lo que ha salido de Meishow. También tuve algo de la marca, pero bajo otra marca, porque sí, ellos son fabricantes. Meishow es fabricante de algunas marcas que hoy en día son muy populares, que algunos de ustedes ya lo saben. Esta es la Meishow M10. Es la primera máquina que yo vi de la marca, es la primera máquina que yo me compré de la marca y es la máquina con la cual yo abrí el canal. Para los que no saben, yo abrí el canal por mostrar el video de esta máquina en YouTube en español, porque no habían videos de esta máquina en español. Casi no habían videos de las máquinas de China en español. Y fue algo muy nuevo, fue algo muy interesante. En ese momento se encontraban los brasileños haciendo video en portugués y en español no encontrábamos casi nada o nada. La máquina se tardó, me recuerdo, 1 mes y medio en llegarme, porque en ese tiempo todavía no estaba todo regular. Ya saben con lo que pasó, se tardó muchísimo tiempo en llegar. Hoy en día pues demora una semana y media en lo que es llegar acá a Italia, desde AliExpress. La M10 junto con la M5 fueron las dos máquinas que lo fuerte que tenía la marca, o sea, algo que era calidad-precio, que uno se encontraba y decía, esta máquina es buena por este precio. Calidad-precio excelente. Meishow M10, una máquina que promete 7000 RPM, que no llega absolutamente para nada hasta esos RPM. No llega ni siquiera a los 6800, creo que llega a los 6500. Son máquinas que carecen de fuerza, ese es su punto más débil, digamos. Y en casi todas sus máquinas hasta hoy en día es así. Y eso que se caracteriza con ser más débil, tiene algo que no tienen las demás y que son silenciosas. Fueron las máquinas más silenciosas que había. Hoy en día sí hay muchísimas máquinas silenciosas ya. Estas de motor externo son bastante silenciosas. Pero en ese tiempo estaban Wal, estaban Babyliss y era ruido inmenso. Esto era silencioso en ese tiempo. Ya tiempo que no la uso, tiempísimo que no la uso. Sí, un punto bajo tenía la Meishow M10. Es la ergonomía, no es de las mejores. De esta parte muy delgada, pero de esta parte pues un poco muy ancha. Eso fue un punto bastante crítico de la marca, pues porque yo la he abierto y en las dos partes aquí, en esto lateral, es un espacio vacío. Luego de que ellos sacaron la M11 con prácticamente el mismo motor y prácticamente la misma batería, más pequeña. No sé por qué no hicieron esta de esa manera. Algún motivo hay, obvio. La M10 y la M5 eran una combinación de lo que fue la primera JRL que se lanzó. Bueno, no la primera, porque la primera creo que se llamaba 1040. Pero cuando lanzaron la 2020C, esa JRL prácticamente era una mezcla entre una M5 y una M10, ya que pues Meishow es el fabricante de JRL. Entonces cuando la gente veía esta máquina, sea esta que la M5, y quería algo muy similar a la JRL o prácticamente igual con ergonomía diferente, se iban por la Meishow M10 o la M5. La M5 junto a su trimmer fueron prácticamente cuerpos de lo que fueron las Babyliss Skeleton. En el clipper se sentía cómodo, en el trimmer no me sentía tan cómodo, ya que fue algo muy redondo y para mí no era tan ergonómico. Para mucha gente la Skeleton de Babyliss, comodísima, ergonómica, de lo mejor, para mí no. Para mí no fue cómodo trabajar con las Babyliss. Sin embargo, las Meishow más delgadas que lo que eran las Babyliss, menos pesadas y menos silenciosas. No, más silenciosa, muy silenciosa. La M10 costaba alrededor de $40, 40 euros. La M5 costaba entre sus 55, 60. La M6, que era el trimmer, estaba alrededor también, creo, entre 50, 45, 50, algo así. Sin embargo, hoy en día ya no las tengo. Yo tuve la M5 y la M6 bajo una marca europea, una marca de Bélgica que se llamaba Ultron. También existen las mismas máquinas bajo una marca, creo que es de Rumanía, una marca romaní, creo que se pronuncia así en español. La marca se llama Robra, ¿okay? Ahí existía también lo que es la M5 y la M6. Hoy en día valen la pena la M10 y la M5, ya para pasar a otra máquina. Valen la pena si tú quieres tener esta experiencia, vale la pena si tú quieres algo pues calidad-precio, algo muy barato, porque sin embargo tenemos hoy en día lo que es la M15, que ya vamos a ir a ella. De lo que fue la M10, la M5, viene la M6 que causó mucho revuelo, mucho movimiento, muchas ventas. La M6 fue algo espectacular. Yo creo que más por el parecido a lo que fue la Babyliss Skeleton. Estamos hablando de lo que es el trimmer. Un trimmer buenísimo, muy silencioso, muy suave en la piel, regulable a cero. Estábamos obteniendo algo de muchísima calidad por un precio no elevado. Tampoco voy a decir que era regalado,
simplemente no elevado. Calidad-precio. Los Meisho, mi gente, siempre yo lo he dicho, lo mejor en construcción es Meisho. En construcción, cómo es construido y materiales de construcción, Meisho. Por el precio, lo mejor que se puede encontrar en construcción es Meisho, por el precio. Es una buenísima relación calidad-precio. En cuanto a las cuchillas, ya viniendo con lo que es M10, M5 y M6, que es el trimmer, teníamos cuchillas también de nivel superior. Vuelvo y repito, por el precio. Estas cuchillas se caracterizan más por el silencio y por lo suave que trabajan, ¿ok? No tienen el filo exagerado, tienen filo pero no exagerado, pero es algo de mucha calidad. Ya no estábamos teniendo lo mismo que puede ser una Kemei 2299, que sí no fue mala, el precio fue muy barato, pero los materiales mucho que desear. Con el pasar del tiempo eso se vuelve ruidosísimo. Meisho es otra categoría, no sobresale en lo que es filo, no sobresale en lo que es marcación, pues es algo medio. Meisho yo creo que es la marca perfecta para poder iniciar, en general. Y alguien también que tenga mucha experiencia y ya sabe cómo trabajar, también va perfecto. Para intermediarios también va perfecto. Por eso es que yo recomiendo siempre Meisho, pues porque prácticamente es para todo. Pero el uso ya que se le da a estas máquinas, eso va a depender de la experiencia de cada quien. Así como esta máquina M10 causó mucha sensación también, siempre yo quise lo que era un trimmer, pues sacaron el trimmer exactamente igual a lo que es la M10, llamándola M11, que es esta que ven aquí, que como ven es prácticamente igual, simplemente más pequeña. En esta máquina tenemos el mismo motor que aquí, tenemos la misma batería que aquí, y simplemente lo que va a cambiar es la parte del cabezal. Aquí es más pequeño. Pero si Meisho hubiese hecho una máquina, una M10 de este tamaño, así como está, con la palanquita aquí, eso yo creo que hubiera vendido muchísimo si hubiese hecho un clipper de mucho tiempo atrás de este tamaño, digo yo. La M11 fue una máquina que yo recomendé mucho para lo que fue quitar peso, pero hay que saber trabajar. Las cuchillas Meisho, estoy diciendo que no tienen mucho filo entre los dientes, pero los dientes sí son delgados, así que podría ser que si no se tiene mucha tensión podría encajar en los poros. Esto va, vuelvo y repito, a la experiencia de cada quien. Un combo como este vale la pena hoy en día por los materiales de construcción, por el precio, por las cuchillas, por lo silencio que es. Vale la pena, sí que vale la pena. De todas maneras, cuanto pase el tiempo, las máquinas van a responder. Si eres principiante, aquí tienes algo de muchísima calidad. Con lo que pasa el tiempo llega otra marca. Llega prácticamente lo que es Meisho, pero con otro nombre, que la gente la sigue llamando Meisho, pero son las Kuliland R77F. La máquina vendió también muchísimo. Yo la obtuve aquí, pues no por mucho tiempo. Fue una máquina que yo creo que vino a ser otro suceso más. Cada máquina que lanzaba Meisho iba generando bastantes ventas, iba generando bastantes visualizaciones también a lo que era mi canal. Muy llamativas, la verdad, muy llamativas. A quien ha usado una Meisho ya saben que la próxima que saldrá pues no te va a defraudar. El que ha usado Meisho sabe que no defrauda. El que no ha usado Meisho y simplemente se deja guiar, se deja llevar por lo que son los RPM, yo creo que nunca va a usar una Meisho. Pues porque, vuelvo y repito, son máquinas que trabajan muy suaves con RPM muy bajos. Llegan las Kuliland y es prácticamente lo que es una JRL con otro cuerpo. Era una M5. Bueno, para quien la tiene, para quien la conoció, para quien al menos la vio, ya sabe lo que estoy hablando. Buenísima máquina, también muy ergonómica. Era prácticamente lo que es una M10, un poquito más delgada y un poquito media a curva, con materiales siempre buenos, con un poquito aquí de lo que era un antideslizante y también con un turbo. R77F, también salió la R55 que era el trimmer. El trimmer no lo tuve, ese sí nunca lo tuve aquí. Quería traerlo pero dije es lo mismo de lo que yo ya tenía, con cuchillas nuevas. ¿Qué fue lo que cambió la Kuliland R77F y la R55? Es que en las cuchillas ya vino algo cambiado. Eran cuchillas color negro, no en carbón, y era una cuchilla híbrida. Ok, ahí fue donde vinimos a ver la cuchilla híbrida, porque en la M10 y en la M5 la cuchilla es taper, así como lo tiene esta que está aquí, taper, que en Meisho es Meisho estándar. La Kuliland R77F trajo la cuchilla Fei, que es la cuchilla híbrida, no la cuchilla Fusion, la misma que sacó obviamente JRL. Y también vale la pena hoy en día la Kuliland R77F. Todos los links se los van a encontrar en la descripción y el primer comentario. Kuliland se fue por otro camino, ya vino sacando otras máquinas que sí tienen motor Meisho adentro, pero ya esto es otra cosa. O sea, ya
fue cambiando lo que era el concepto de Meisho, pues la palanca diferente, un cabezal desmontable, digamos que ya fue haciendo su máquina aparte. Que esas máquinas se parecen más a lo que son la marca Kodos, que salió por muy poco tiempo en AliExpress y luego de hoy en día no se encuentra. Que yo creo que Kodos también es un fabricante. Pasa el tiempo y Meisho saca M8 y M9, el combo que hasta el momento era el más premium de la marca, que es este que ven aquí, M8F y M9. La F que estaba en Kuliland R77F seguramente es por Fei, ¿ok? Por la cuchilla que trae. M8F por la cuchilla que trae. Y M9, ya estos venían aquí con las cuchillas que trajeron las Kuliland, que es la cuchilla negra que se llama GTX. Cuchilla con un poquito más de filo que las otras y se calentaban pues mucho menos. Ya estas no se calentaban normales, ahora estas pues menos. M8 y M9 vinieron en unas versiones un poco diferentes, ya que llegó en un maletín. Primero llegó en un maletín, se veía elegantísimo. De hecho, la marca me envió el maletín entero, que no es un maletín, es una maleta grande. Pueden ir a ver el unboxing, pueden ir a ver cómo llegó, cómo fue. No sé si hoy en día se vende con el maletín o simplemente por separado. Bueno, por separado sí se vende, lo que no sé si el maletín está todavía disponible. Pero les digo la verdad, la maleta que trae pues no sirve a mucho, es demasiado pesada. Es simplemente una presentación que sirvió muchísimo para la presentación de esa máquina, sirvió mucho. Yo vi los videos allá en China, fue un éxito total, porque yo creo que allá la usan muchísimo. Inclusive ha ganado premios esas máquinas con esa maleta. ¿Qué pasó con esta máquina? Es que esto era prácticamente una actualización de lo que era la M5 y la M6. Los materiales son buenos, ¿ok? En la M5 y la M6 ya eran buenos, aquí son mucho mejor. La ergonomía es mucho mejor, aquí me gusta más, no es completamente a cilindro, no es redondo, tiene una ergonomía buena. Los materiales me encantan, el diseño espectacular, a mí me encantó mucho, hay gente que no le gusta, a mí me encantó mucho porque al igual que lo que fue, por ejemplo, las Meisho y todas las Meisho que salen tienen letras chinas. Me gusta eso de que no te están escondiendo nada, o sea, como decir, tienes las letras chinas, soy de China y tengo estas letras ahí. Eso me gustó, un poco de carácter, ¿no? En lo que es el diseño. Con la base de carga, los que ya saben cómo fue todo, las bases de carga también son espectaculares. Aunque sí el diseño parecía algo más de Japón que de China. Sin embargo, la máquina, la fuerza para mí es la misma que la M5 y está aquí la misma que la M6. Las cuchillas ya era la actualización y la palanquita sí fue mucho mejor. Esto sí fue una actualización buena. Por cierto, en todas las máquinas que de Meisho, otro punto fuerte que me olvidé de mencionarles delante, es que la palanca que usa Meisho, el sistema, era de las mejores. O sea, estaba por encima de cualquier marca mundialmente. De la mejor palanquita, la más atractiva para trabajar son las Meisho. Las mejores, mi gente, las mejores. Y yo creo que hasta hoy en día son una de las mejores, porque ya las demás marcas siguen haciendo el trabajo bueno, se han adelantado mucho. Pero Meisho pues está ahí arriba siempre. Junto a ese combo, luego de que la máquina saca su primera afeitadora. Y aquí está, la M7. La afeitadora que le hace combo, es un combo. O sea, es que le hace juego completo, vean. M7. Es una afeitadora que sacaron un poco diferente a todo lo que estábamos viendo. Es algo magnético, esto no funciona con algo que te mueve ahí como las demás. Es otro sistema que tiene adentro. De una hojilla gruesa, calidad top, calidad excelente. Como todo lo Meisho, me encantó mucho. No es tan potente, creo que tiene 8000 RPM y está pues muy bien. Simplemente que hay algo que me dejó curioso, ¿no? En lo que es la afeitadora. Todo cabellito que corta no va dentro de la afeitadora, va afuera. De una lo saca para afuera. Esos pelitos que quedan ahí, que van saliendo, con la misma piel se pueden ir chocando. Y lo único que van a causar es irritación. Si es que vas de mala suerte y el pelito se queda por ahí encajado en unos huequitos de la malla de la afeitadora, puede pasar, me ha pasado, puede pasar inclusive conmigo mismo cuando me he quitado los bigotes, algo rápido, puede pasar. Sin embargo, que la piel ya es mucho más gruesa en esta parte, se trabaja tranquilo. Pero yo la recomiendo más para lo que son partes pequeñas, no para quitar peso muy exagerado, mucha cantidad. O simplemente cantidad, o sea, mucha dimensión, ¿no? Bastante. Es simplemente para cosas pequeñas, retoques pequeños, aunque si la malla es gruesa. Y pues esta no sabía dónde posicionar. Limpia muy bien y los materiales son excelentes, no es ruidosa, escuchen. Bueno, esta se escucha un poco más ruidosa ya no la uso, las tengo siempre ahí. Eso era lo más premium que había de Meisho. Luego llegaron con algo ya, pues,
que sobrepasaron todas las expectativas. Fue un combo gigante que lo pueden buscar en el canal, que es el combo de la M50, M40, M30 y M20. 4 cosas. Todo llega en una base de carga junta. Y es que vean, este es el M50, es el clipper más potente de la marca, con una cuchilla que se llama Fade V-Power. Casi igual, la verdad. Simplemente que la cuchilla interna tenía los dientes un poquito más pequeños. La verdad es que se trabaja muy bien. No que sobresalga, pero trabaja muy bien. La palanquita, es la mejor que hay, o sea, escuchen. Es pero muy suave y muy precisa la forma que tiene. La ergonomía que tiene esto fue mezclando algo de lo que es la M10 con la Coolyland R77F. Es algo mezclado y ha salido esta preciosura, la verdad que me encanta. A mí no la uso, no es porque no me encuentro cómodo, simplemente no la uso porque la tengo ahí alzadita. O sea, este combo casi no lo quiero tocar. Lo tengo ahí alzado. La marca me lo envió en una caja pues muy grande. Meishow también se caracteriza por esto. En todas las máquinas que sacan traen esta cosita de aquí. Esto. Tenga o no tenga base de carga. Que por cierto, la M10 no tiene base de carga. La M5 sí tiene base de carga. A ver, aquí hago un paréntesis porque luego sacaron una versión de color verde con la base de carga. Las primeras no tenían base de carga. La que yo tuve sí tenía base de carga porque era bajo otra marca europea, pues, y ellos decidieron de hacerla con la base de carga. La M10 no tiene, la M15, que es por última, no tiene, las Coolyland tampoco tenían, y esto pues era algo muy lamentable de la marca. Sin embargo, esta tiene una base de carga para las 4 cosas. Siempre pensé que le iban a sacar por separado. Hasta ahora no lo han hecho, no sé si lo harán. Yo sí vi la base de carga de cada una, pues no lo sé. No sé, ahí no les puedo dar más información. Sin embargo, esta es la más fuerte que tiene la marca, ya que llega hasta 9000 RPM. Tiene 2 velocidades y un turbo. La primera velocidad muy suave. Se alumbra todo esto cuando enciende. La segunda yo creo que es la suficiente para trabajar. Y ya está mucho. Y la tercera es un turbo que encontramos acá. Ya eso es mucho, ya eso es muy fuerte trabajar con este turbo. ¿Se puede encender directamente acá? No. Simplemente hay que encenderla directamente en la segunda velocidad, que para mí es suficiente. Creo que están sonando así un poquito más fuerte de lo normal, pues porque, vuelvo y repito, no las estoy usando y les falta lubricación. Primera velocidad, la apago ahí mismo. Si yo quiero la segunda velocidad, pues hay 2 botones. Puedo aplastar simplemente el segundo y ya. Pero si prendo la primera velocidad y el turbo, sí funciona. La apago y está ahí, o sea, se quita el turbo. Otra cosa del turbo, que es que dura 1 minuto. O sea, vean aquí, ahora le aplasto el turbo y comienza una cuenta regresiva. No sé por qué, así funciona, no lo sé por qué. Luego de que tenemos la M40, que es el trimmer también más potente de la marca. Este no tiene turbo, pero ya es suficiente con la segunda velocidad. Escuchen la primera. Creo que no se va a escuchar igual porque aquí tengo el cabezal cambiado. Vean que aquí tengo el cabezal grande. Ok, ya se pueden dar cuenta que este es un trimmer más pequeño y los tengo cambiados. Creo que va a sonar diferente. La primera velocidad y la segunda. 8000 RPM, suficiente. También se enciende así. Vuelvo y repito, es una combinación de lo que son entre la M10 y las Coolyland. De ahí sacaron, creo yo, que es ergonomía. La más pequeña es esta, y es que tiene el cabezal grande aquí. También va a sonar capaz diferente porque se ve más lento. Ahí está. Ya estas sí se sienten bastante silenciosas. Yo tengo el cabezal grande aquí. Esta simplemente tiene solo una velocidad. Y esto para los cerquillitos por ahí de niños o algo, obviamente con el cabezal pequeño, muy bueno. Para todo esto existen los repuestos. Están las cuchillas de los clippers, las cuchillas de los trimmers, y todas están ahí disponibles. Sea también este cabezal pequeño, vean, también está ahí. Hasta ahí todo bien. El top del top es esto, ese combo de ahí. Que también está la afeitadora, que es la misma que la M7. Exactamente la misma, obviamente con pues el diseño del que le corresponde. Y esta sí se escucha, escuchen la diferencia de sonido, porque la que les enseñé primero se escuchaba un poquito más alborotada. Escuchen acá. Así es el sonido original. Es exactamente el mismo, el cabezal el mismo. Y por cierto, para los que no saben, esa es la misma afeitadora que tiene JRL.
es la misma, porque vuelvo y repito, los fabricantes son ellos. A este punto llegamos a algo muy curioso, y es que acaba de salir, bueno, no acaba, ¿no? Ya salió de un tiempito, la M15, que es la última que llegó. Primero que tenemos aquí, palanca excelente, de las más suaves que hay, materiales buenísimos, mi gente, materiales buenos. En esta hay 3 colores, naranja, celeste y violeta, buenísimo. ¿Qué trae aquí? Cuchilla taper en color negro, cuchilla estándar, ¿okay? Aquí no trae la Faber. La ergonomía es brutal, ya que tenemos prácticamente lo que es un cuerpo igual. Precio no es elevado, aquí no hay base de carga, y como siempre, vean, está esto aquí para colgarla. A ver, también está la M16 que salió, y esa no la tengo, y la verdad que le soy sincero, no creo que la traiga, ¿ok? No creo que la traiga. Sé que tiene una cuchilla diferente a todas las que yo tengo, pero no puede traer todo lo que sale. La M15 es... escuchen, es prácticamente lo que vendría a ser una calidad-precio con la fuerza que tiene la M8. Ahorita está así porque le falta lubricación, porque esta sí me la estoy llevando a trabajar bastante. Entre la M10, la M5, la M8F, la Cullinan R77F, la M15, ¿cuál recomiendo yo? O sea, ¿cuál vale la pena comprar? De entrada les digo, cualquiera que compren van a ir bien. Esto es cuestión de gusto, analicen cosa por cosa, analicen cuchilla por cuchilla, ergonomía por ergonomía. La batería, les digo algo, en todas las máquinas Meisho, la batería mínimo te va a durar 3 horas, lo que especifica la marca. En cuestión de trabajo, sí, te dura bastante. Y para cargarla también sí necesita su tiempo, sus 3 horas necesita. No es como la Yukai, que esas pueden durarte 4 horas y se cargan en 1 hora, en media hora. Son brutales. Pero aquí les digo, cualquiera que se compren de las Meisho van a caer de pie. Cualquiera, mi gente. Pero esto ya va a depender lo que tú buscas, la ergonomía que tú buscas, la fuerza que buscas, los materiales que buscas, porque aunque si los plásticos son buenos, por ejemplo, de todas son buenos, desde la M10 hasta la M15, que es la última, en la M8F, por ejemplo, tenemos el material que es metal, y el metal va a ser mucho mejor que el plástico, y esto es delgado, esto no lo hace pesar la máquina. Aquí tenemos pantalla, tenemos 2 velocidades, ya es algo un poco más premium que lo que es la M15. Por cuanto es la Cullinan R77F y esta, yo creo que la R77F es prácticamente una Meisho con una mejor ergonomía, un poquito, creo que la fuerza es como la M8F, con el precio menos, pero no tiene base de carga. Estas de aquí nunca salieron en AliExpress y yo creo que se venden de país en país. Por ende, pues no les puedo dejar el link de compra. Todas las Meisho valen la pena. Así que si la pregunta es ¿cuál me compro? Cómprate la que tú quieras, que no vas a caer mal, o sea, vas a caer de pie, vas a hacer una buena compra, cualquiera que te compre. Tienes que entender algo, las Meisho trabajan suave, no son elevados en RPM. ¿Qué te llevas a cambio tú? Silencio. Son muy silenciosas, mi gente. Son de las máquinas, de las marcas más silenciosas que hay. Los motores son prácticamente todos iguales, trabajan muy suave. Eso es lo que te vas a llevar a ti. Materiales, silencio, palanquita de las mejores, cuchillas premium, no caras, y sacando en todo, o sea, son una calidad-precio de lo mejor que hay. Así que eso es Meisho, una de las marcas con la que yo abrí el canal y la marca de la que me gusta más. A veces me comentaban, es que a ti ¿por qué te la envían? Y obviamente, o sea, ya me gustaban, y si me la enviaron, pues aún mejor para mí. ¿A quién no le hubiese gustado que le manden la maleta de la M8F con la M9? ¿A quién no le hubiese gustado que le manden este combo de las 4 cosas? ¿A quién no le hubiese gustado? Y las recomiendo es porque valen la pena, no porque simplemente me la enviaron, porque si es por eso me han enviado muchísimas máquinas de las que ven en el canal, y cuando yo digo que no vale la pena o simplemente no es lo que parece, pues lo digo sin ningún problema. De eso se trata mi canal, mi palabra tiene validez, yo creo, así que para muchos de ustedes que siempre llegan hasta el último en los videos, les deseo lo mejor, y también voy a estar leyendo los comentarios para que en el próximo video responder las preguntas que me han hecho. No todas, pero elegiré unas 3 o 4. Y esta es recomendación de alguien que me lo dijo. Así que nos vemos en otro video.